Hola a todos y bienvenidos a mi podcast Reflexiones con María. El miedo. Todos tenemos miedo de alguien o de algo, lo hemos sentido en muchos momentos de nuestra vida. Yo creo que hay distintos tipos de miedo, ¿no? Que van en función un poco del sujeto u objeto que nos da ese miedo. Yo he clasificado dos tipos de miedos respecto al sujeto. Lo he llamado miedos cotidianos y miedos trascendentales. Cada uno vaya rellenando sus miedos en cada una de las dos tipologías, ¿no? Yo he llamado a los miedos cotidianos a aquellas cosas, pues eso, de la vida diaria, pues que nos producen pues ese temor, ¿no? Como pueden ser, no sé, los insectos o algún tipo de insecto en concreto, las alturas, la oscuridad, la sangre. Cada uno puede hacer su propia lista, ¿no? De cosas que hay en su día a día que le producen un miedo, pero que no es una cosa de cuestión de vida o muerte, ¿no? Creo que me habéis entendido. Y luego yo he llamado miedos trascendentales a todo lo demás, esas cosas que sí que ya pues son un poquito más como importantes, ¿no? Pues todos tenemos ese miedo a la muerte propia o a la muerte ajena, sobre todo de un ser querido, ¿no? El sufrimiento, principalmente propio o ajeno, perder a seres queridos, a no conseguir tus metas, a algo que es desconocido. Yo creo que todo lo desconocido siempre nos genera ese punto de miedo, ¿no? Esa incertidumbre, perder ese trabajo que tienes, que te gusta o que te da de comer, o la casa, perder a tu pareja, pues eso, que te abandonen, la soledad, el olvido, el rechazo social, a que te falte lo necesario, ¿no? A ti y a tu familia o a las personas que quieres. Y también yo creo uno que por lo menos yo sí me aplico, el miedo a no ser feliz. Todas estas cosas son muy profundas y creo que están como muy arraigadas, algunas de ellas, quizá no todas, pero en todos, o por lo menos en casi todos. Bueno, yo te invito a que hagas tu lista, a tu propia lista, ¿no? de miedos. Y bueno, he clasificado un miedo aparte, porque no sabía dónde meterlo, que es el miedo a lo que no controlamos, miedo a lo que no depende de nosotros, a que haya cosas que cambien, que nosotros no podamos controlar, no está en nuestras manos su funcionamiento o su prosperidad, y esa incertidumbre que nos produce, me parece súper poderosa. También ese miedo a lo desconocido que ya he mencionado. Una vez hemos detallado todos estos miedos con esta clasificación así, que es totalmente casera, que la he hecho yo. ¿Qué podemos hacer entonces con todo esto, no? Creo que lo que sí que podemos hacer es intentar limitar el impacto que estos miedos tienen en nuestra vida, ¿sabes? Pues trabajar, estudiar, ahorrar, no sé, hacer deporte, cuidarse física y mentalmente, ¿no? Primero, pues todo lo que esté en nuestra mano para que esos miedos que nosotros tenemos, pues no se hagan realidad, ¿no? Pero yo creo que es imposible no tener miedo a nada. O sea, somos humanos, yo creo que es algo intrínseco en nosotros. Yo creo que la clave está en cómo afrontamos esos miedos, ¿no? Si nos paralizan, si esos miedos no nos dejan avanzar, no somos libres, ¿no? Y estamos atados por ellos, o sea, realmente podemos llegar a sentirnos atados por muchas de estas cosas que he mencionado, ¿no? Y quizá otras. Bueno, a veces proceden de traumas o, quizá no traumas, pero sí experiencias pasadas que nos provocan ese miedo de que vuelva a suceder algo así en el presente o en el futuro. Y bueno, pues sí que es verdad que a veces necesitaremos ayudas de profesionales para superar nuestros miedos, pero otras veces con la ayuda de alguien que nos quiere podemos ir acercándonos poco a poco a esa liberación, que quizá no sea total, pero sí que nos ayudará como a tomar pues las riendas de nuestra vida, ¿no? O sea, que no sean los miedos los que nos paralicen y no nos dejen progresar. Y bueno, la vida tiene sus altibajos, sus momentos mejores y peores, y para todos creo que tiene ese punto de incertidumbre, ¿no? Yo creo que forma parte como del juego de la vida, ¿no? Hemos venido aquí a jugar al juego de la vida y bueno, pues la vida tiene algunas normas en su juego y bueno, pues podemos pensar que quizá las personas que tienen una, no sé, pues mejor posición económica pues tienen menos miedos, ¿no? Y es posible que sea así, pero compararnos con ellos pues tampoco nos ayuda. Quiero invitaros a mirarnos cada uno a nosotros mismos, a analizar nuestros miedos y la raíz o raíces de ellos y cómo puedes hacer, ¿no? Para tener, pues eso, menos miedo y bueno, o por lo menos para llevarlo lo mejor posible y de la forma más positiva y realista que se pueda, ¿no? Ya te digo, dependerá del tipo de miedo. Lo que está claro es que la muerte nos iguala a todos. Yo creo que suele ser el miedo más común, por eso lo he puesto en la primera lista de miedos trascendentales, en el primer puesto, porque, bueno, pues según tus creencias,
creencias, pues es probable que la muerte pues no sea tan negativa como puede parecer de primeras, ¿no? Los que creemos en la inmortalidad del alma, pues sabemos que el alma del difunto pues va a un lugar muy chulo, ¿no? Y como que no es el final y que a pesar de la dolorosa separación física del ser querido, pues va a estar en un lugar mejor. Yo creo que al miedo lo tememos porque lo asociamos con el sufrimiento y el dolor. O sea, este punto yo creo que es muy importante, ¿no? Porque al final todas estas cosas que he mencionado, al final que nos darían sería un sufrimiento, ¿no? En algún momento puede ser físico, a lo mejor como una enfermedad, o a lo mejor puede ser como más profundo, ¿no? Y a veces el dolor interior, el sufrimiento interno, creo que a veces incluso puede ser más dañino, ¿no? que el sufrimiento físico. Pero yo creo que está ahí la clave, ¿no? Que nadie quiere sufrir, nadie quiere tener ni dolor físico ni dolor psicológico. Y eso es lo que nos hace tener todos estos miedos, ¿no? Y bueno, para hablar un poquito del miedo, he traído hoy 2 libros que os voy a dejar en la descripción del podcast. El primero es un libro que me prestó un buen amigo mío que se llama El algoritmo de la felicidad, de Mo Gauta, no sé cómo se pronuncia, pero os lo dejo escrito. Y bueno, la verdad es que no he terminado todavía de leérmelo, pero tiene un capítulo dedicado al miedo y me ha ayudado mucho a dar pues una vuelta a estas ideas que yo me planteo, y quería leeros algunas frases que me han gustado mucho. La primera es que dice que el miedo es un mecanismo de defensa que se activa para advertirte de la proximidad de un peligro. Y claro, el miedo te alerta a fin de que adoptes las acciones necesarias para evitar un dolor o un sufrimiento potencial físico o psicológico. Sin embargo, el propio dolor no es más que un mecanismo controlado por tu cerebro. Entonces, bueno, aquí está dándole la importancia juego mental, ¿no? Al juego que juega el miedo, ¿no? Bueno, aquí más adelante dice lo siguiente: nuestro cerebro no puede producir dolor físico a petición y en cambio puede regenerar el dolor emocional recurriendo a pensamientos incesantes, los cuales pues pueden conducir al sufrimiento, ¿no? Que es lo que venía comentando acerca del dolor. Traído también otro de mis libros favoritos, que seguro que muchos de vosotros ya lo habéis leído, es Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas Estapé. Yo soy una gran fan suya y tiene también un capítulo dedicado al miedo. Claro, ella dice, el miedo en principio es un mecanismo primario de defensa que se puede convertir en nuestro gran enemigo y perturbar nuestra percepción de la vida. Tito Livio expresaba al tratar sobre este asunto: el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. Y es eso, es el juego del que hablaba el otro autor, ese juego de nuestra mente, de hacernos ver una cosa pues que no es real, ¿no? Y Marian continúa diciendo que no es cuestión de eliminar el miedo, sino de saber que existe y aprender a gestionarlo de la forma correcta, ¿no? Que es un poco la idea que yo quiero transmitiros con este podcast. Ella dice que la valentía no es ausencia de miedo, sino capacidad de prosperar y avanzar pese a este, ¿vale? Es esa capacidad de sobreponerte, sí, a esos pensamientos, ¿no? Que nos generan ese miedo y que bueno, y que quizá pues nunca llegue a pasar eso que nos estamos imaginando en la cabeza. Es verdad que tenemos que vivir con ello, pero la forma en la que nosotros lo gestionamos, eso sí podemos aprenderlo. Y volviendo al algoritmo de la felicidad, hay aquí una frase que me encanta, que dice: lo que nos mantiene vivos y nos hace seguir adelante son nuestras acciones, no nuestros miedos, ¿no? Que a veces dicen, pues el miedo es lo que nos mueve a hacer cosas, y dices, no, realmente el miedo, él dice, en todo caso nos paraliza, ¿no? Confunde nuestro juicio y nos impide tomar mejores decisiones. En realidad es esa valentía de la que habla Marian la que tiene que ponerse encima de esos miedos y actuar, o sea, son esas acciones las que nos hacen seguir adelante. Y bueno, pues para ir acabando, quería dejaros por aquí unos consejos que me han parecido muy reveladores que deja Marian en Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Ella dice que el miedo se supera sintiéndolo y dando un paso adelante, ¿no? Como el miedo se vence cambiando, como enfrentándonos a él, ¿no? Yo recuerdo que siempre me ha dado mucho miedo volar, o sea, lo que son el tema de las alturas, sentir que estoy como muy alto, ¿no? En un rascacielos o en un avión. Y bueno, la verdad es que puedo decir que he superado mi miedo a volar, porque, bueno, pues ahora cada vez que me subo a un avión no pienso el avión se va a estrellar, ¿no? Bueno, a veces sí que lo pienso, pero es como un pensamiento que real pasa por la mente un segundo y yo lo desecho y digo, no, ya está, o
sea, esto va a ir bien, esto no me va a paralizar ni me va a hacer sufrir este pensamiento de que, pues este ejemplo que os pongo que es muy tonto, ¿no? Pero de que el avión se va a estrellar porque no voy a consentir que esto me paralice, ¿no? Entonces, de verdad que os animo a ello. Luego dice también que el miedo siempre va a existir, que hay que aprender a ser optimistas y encontrar la salida del bucle tormentoso de pensamientos que te bloquea. No olvides que el miedo es un gran embustero que disfraza la realidad siempre peor de lo que es, ¿no? Que es lo que decíamos. Y bueno, yo te invito, pues eso, a cuidarte, a cuidar a los tuyos y hacer todo lo humanamente posible, pues por alejar esos miedos de ti, de la forma más realista y positiva que encuentres. Ya digo, quizá puedes necesitar ayuda o quizá alguien que te quiere puede ayudarte, ¿no? Poco a poco, dando pasitos, se puede lograr. Quiero despedirme ya por hoy y os dejo con una última frase de Marian Rojas que dice: nos convertimos en lo que pensamos. El miedo es inevitable. El sufrimiento que produce es opcional. Los temores se curan aprendiendo a disfrutar de la vida, mirando hacia el futuro con ilusión y viviendo el presente de forma equilibrada y compasiva. Muchas gracias por estar aquí una semana más y nos vemos en el próximo episodio.